Las dos veces en la Biblia que Jerusalén es destruida, no es destruida por un solo ataque del enemigo. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén, solo vienen dos veces. No van a levantarse mañana a la mañana y se van a encontrar con la marca de la bestia. El mundo va a estar en medio de una hambruna global. Justo antes de la venida de Jesús, el diablo montará un ataque contra el templo del cuerpo. Le pedirá a Dios a sus siervos que hagan algo que ningún otro ser humano haya tenido que atravesar anteriormente. Daniel capítulo 2 es el ojo de la tormenta. ¿Cuántos están de acuerdo en que vivimos en momentos serios? Oremos para que Dios nos guíe al abrir su palabra. Padre, te agradecemos por un lugar para adorarte y gente con quien adorarte. Aún más importante, te agradecemos que tenemos un Dios a quien adorar. Eres un Dios de libertad, de vida y de amor. Padre, en este mundo es todo lo opuesto. Mientras abrimos tu palabra esta mañana, te pedimos que envíes al Espíritu Santo. Guíanos, dirígenos, que las palabras y los pensamientos que se comparten esta mañana provengan de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana se titula El ojo de la tormenta. Yo creo que estamos viviendo en medio de la tormenta de los eventos finales. Mientras miramos las profecías bíblicas y otros mensajes inspirados y comparamos eso con lo que está sucediendo en el mundo hoy, es difícil no llegar a esta conclusión. Hay algo interesante en cuanto a un huracán. Es sin duda las tormentas más grandes que tenemos en este planeta. El huracán tiene algo muy peculiar en el medio, ¿cierto? Lo llamamos el ojo del huracán. De hecho, tienen a personas que vuelan en el medio de estas tormentas. Acá pueden ver en la foto, es de un avión del gobierno de los Estados Unidos y volaron dentro del ojo del huracán y lo llaman a esto el efecto del estadio. Pueden ver por qué las nubes se amontonan hacia arriba. Hay algo interesante en cuanto al ojo del huracán. Si un huracán le está pasando por encima suyo por algún tiempo, quizás horas, es muy lluvioso y muy ventoso, las olas se arman, destrucción por doquier. Cuando el ojo del huracán pasa por encima suyo, el viento para, las olas desaparecen, la lluvia para, incluso quizás vean algo de sol. Hubo instancias donde durante la primera mitad la gente se ha podido resguardar de forma segura de un huracán o tifón. Luego el ojo les pasa por encima, todo parece calmo, se ve calmo y salen afuera para echar un vistazo y ya saben qué sucede. La parte trasera de esta tormenta llega y más de una persona ha muerto. Fueron atrapados desprevenidos porque pensaron que estaban seguros. Les sugiero esta mañana que estamos en el ojo del huracán, no como la tormenta física que vemos en la pantalla, sino de las predicciones bíblicas de los eventos finales. Y necesitamos sabiduría divina, ¿cierto? Para reconocer dónde estamos en el tiempo y, aún más importante, para saber qué debemos hacer en respuesta a estas cosas. En Mateo 24, cuando Jesús estaba explicando los eventos finales, se lo explicó a sus discípulos y a nosotros, hablando de dos cosas al mismo tiempo: la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo. Estos dos están entrelazados en este capítulo. Vemos este punto descrito aquí. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del fin de la larga paciencia de Dios. En la destrucción de Jerusalén se tipifica la destrucción del mundo. Si esto es verdad, deberíamos poder extraer algunas lecciones de la destrucción de Jerusalén sobre lo que estará sucediendo antes que venga Jesús. ¿Es algo, una conclusión lógica? Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Si miramos la historia, Jerusalén era atacado o sitiada más de 100 veces en su historia.
Lejos de ser una ciudad en paz, como lo indica su nombre, esto ha sido el centro de destrucción y derramamiento de sangre por milenios. Casi 40 veces fue parcialmente destruida. Los arqueólogos han encontrado escombros en más de 60 pies de profundidad, al menos en lugares de Jerusalén. En los registros bíblicos nos dice que Jerusalén fue destruido completamente al menos 2 veces, una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Esto es algo muy importante que reconozcamos. Ambas veces en la Biblia donde Jerusalén es destruida, no es destruida por un solo ataque del enemigo. En el Antiguo Testamento, Jerusalén es destruida por los babilónicos, pero no fue solo un asedio o ataque. Si leen cuidadosamente Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, de hecho hay 4 ataques contra Jerusalén, que lentamente pero metódicamente le fue quitando su libertad y poder, y finalmente en el último ataque, el 4, destrucción completa, la ciudad y el templo destruido. En el Nuevo Testamento, cuando los demás romanos destruyen Jerusalén, solo vienen 2 veces. Hubo un ojo en medio de esa tormenta, donde todos los cristianos siguieron el ejemplo de Cristo, huyeron de la ciudad porque reconocieron las señales, y la historia nos dice que no murió ni un solo cristiano cuando Tito y el ejército romano destruyeron a Jerusalén. Vayamos a la Biblia, 2 Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo en este pasaje explica algunos de los eventos finales que ocurrirán antes que venga Jesús. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo el verso 3. Pablo dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día, está hablando del regreso de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aparentemente en la iglesia primitiva, al menos acá en Tesalonicenses, había algo de fanatismo y algunos enseñaban que la segunda venida sería ya en cualquier momento. Pablo quería ponerles los frenos a este fanatismo. Dijo: Jesús va a volver, pero hay algunas cosas que primero sucederán. En verso 4 comienza a explicar qué serían. Del hecho, en el verso 3 ya comenzó. Así que este poder se levantaría tras la apostasía y se levantaría dentro de la iglesia. Vean el verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la primer grande señal de poder que surge y luego ataca el templo. No tengo estos versos en pantalla, pero continuando veamos el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En mi Biblia, estoy leyendo la versión King James, esta entidad malvada está en mayúscula. Así que se refiere a una persona específica. Ese sería el mismísimo diablo. ¿No se nos ha dicho que el diablo falsificaría e imitaría a Cristo en algún momento antes de la venida de Jesús? Sí, se nos ha dicho esto, ¿cierto? Pablo está hablando de lo mismo acá. Quizás sea más que solo el diablo. Dada la oportunidad, usaría sus ángeles en ese momento. Así que podemos esperar que aumente las manifestaciones de demonios al acercarnos a la segunda venida. Pablo continúa, verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El tema principal, la pregunta principal, al final es la que siempre ha sido, desde los comienzos en el jardín de Edén. ¿Amo a mi Creador y amo su palabra? ¿Amo su ley? ¿Amo su verdad? Es lo mismo al final, verso 11. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que acá vemos un panorama completo de los eventos del fin, un ataque contra el templo. Hay manifestaciones demoníacas, o al menos Satanás mismo imitando a Cristo. Luego viene el engaño final, lo cual entendemos que será la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13. Están invitados a la última de nuestra serie, Libertad en Peligro. Vamos a estar viendo la marca de la bestia. El enlace estará en los comentarios. Si vienen esta noche, compartiré con ustedes cómo pueden compartir la marca de la bestia en un solo verso. Hay muchas maneras de verlo, pero lo pueden compartir claramente
sin una sola pregunta en un solo verso. Y me gustaría compartir eso con ustedes esta noche. Por ahora volvamos a este verso en pantalla aquí. Porque Pablo dijo que se levantaría un poder que atacaría ¿qué? El templo de Dios. Históricamente, especialmente los protestantes y eso no incluye a nosotros los adventistas del séptimo día, hemos mirado este verso y mirado atrás a través de la historia y hemos dicho así: ese poder se levantó dentro de la cristiandad, asumió poderes reales, terminó atacando a quienes seguían la Biblia, y eso es absolutamente correcto. Eso es lo que enseña tanto la Biblia como la historia. Pero esta mañana quiero verlo a través de otra perspectiva, porque la palabra griega traducida es naos, N-A-O-S. Solo aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, o al menos en lo escrito de Pablo. Uno claramente es en este verso aquí. 2 veces usa esa palabra templo para referirse a la iglesia cristiana en general. Eso encajaría totalmente con la interpretación histórica que recién compartí con ustedes, ¿correcto? El poder se levanta a través de los siglos, dice ser cristiano, pero ataca a quienes siguen la Biblia. Eso nos deja 3 veces donde Pablo usa esta palabra neos de manera distinta. Esa sería la mayoría de las veces. La mayoría de las veces que Pablo usa esta palabra neos, no se refiere a un cuerpo de creyente, sino que se refiere a tu cuerpo, templo. Cierto, conocen esos versos, ¿no? Son el templo de Dios, en quien el Espíritu Santo desea habitar. Quiero sugerirle esta mañana que aunque la interpretación histórica de esto es sólido, puede haber una segunda aplicación enfocada en lo que sucede antes del regreso de Jesús, donde el diablo montará un ataque contra el cuerpo templo. Y eso es verdad. Si eso es verdad, poco después de eso podemos esperar que comiencen esas manifestaciones de demonios y luego el engaño final, llamado a la marca de la bestia. No soy el único que ha mirado lo que está sucediendo en el mundo. Desde los últimos 3 años y medio hemos tratado de descifrar qué es lo que ha estado sucediendo, así que hemos mirado pasajes como los del libro de Daniel, y hemos visto que Daniel 1 contiene una prueba de salud, y era serio porque había consecuencias de vida o muerte en cuanto a las decisiones que Daniel y sus amigos estaban tomando. De ahí luego fuimos a Daniel 3, esa es la historia del horno de fuego, ¿correcto? Esa era la prueba de la conciencia, la prueba de adoración. Dijimos, no sin razón, acá parece haber una prueba de salud ocurriendo en el mundo, y luego deberíamos esperar lo que equivalente a la marca de la bestia. Hay mucho paralelo entre Daniel 13 y Apocalipsis 13. Si han mirado recientemente en sus Biblias, habrán notado que hay un capítulo entre Daniel 1 y Daniel 3. ¿Qué capítulo es ese? ¿Qué capítulo es ese? Les estoy preguntando esta mañana preguntas fáciles. Correcto, es Daniel capítulo 2. Esta mañana vamos a ver Daniel 2. Yo sugeriría que Daniel 2 es el ojo de la tormenta. Daniel 1 es el primer lado. Los vientos soplan hacia acá. Daniel 3, en la parte de atrás de la tormenta, es cuando los vientos la golpean de atrás. Pero estamos ahora en Daniel capítulo 2. Y cómo respondemos a las pruebas finales depende de las decisiones que tomamos hoy, ahora mismo. Vamos a ver Daniel 2. Vayan conmigo al capítulo 2 de Daniel. Vamos a ver 4 temas de suma importancia que cada cual debe decidir por sí mismo. Daniel capítulo 2. 4 pruebas. Son fáciles de encontrar, están entre Daniel 1 y Daniel capítulo 3, gracias. Ya conocen la historia. Nabucodonosor tiene un sueño y se levanta, llama a los sabios y demanda que no solo interpreten el sueño, sino también que le diga lo que soñó, y no pueden. Quiero enfocarme en Daniel 2, verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: además de esto, ningún rey, príncipe preguntó cosas semejantes. Ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Continúa en el verso 11. Porque el asunto es que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar rey salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por primera vez en su vida, este grupo de sabios estaban diciendo la verdad.
Tenían cero conexión con Dios o los dioses, sea lo que sea que pensaban ellos. El rey se da cuenta que le está diciendo la verdad. Estuve engañado todos estos años, así que emite el decreto de muerte. Ya conocen la historia. Hay 4 hombres en su reino que están entre los sabios junior, Daniel y sus 3 amigos. Vayan al verso 16 y vean lo que hace Daniel. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Y pasan toda esa noche en una reunión de oración. ¿Creen que era una reunión de oración de 5 minutos? Probablemente no. En oración ferviente a Dios toda la noche. Estas son las 4 pruebas que podemos tomar de esta historia. Volviendo al verso 10, número 1. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. La primera prueba es esta: el discernimiento espiritual y entendimiento profético. Los sabios admitieron que no tenían discernimiento espiritual y ningún entendimiento profético, pero a Daniel se le dio eso. Esa es la primera prueba. La siguiente prueba también está en el verso 10. Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Estaban enfrentando en su vida una situación donde el rey jamás había demandado algo así de sus siervos. En este caso sí es un poco irrazonable, ¿correcto? Obviamente nadie puede explicar lo que soñé esta noche. Aún así, la prueba es esta: la prueba de preparación para eventos sin precedentes. ¿Cómo se preparan para algo que nunca en la historia humana ha sucedido? Lo vamos a discernir, a descubrir. Número 3 está en el verso 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, no hay quien lo pueda declarar rey salvo los dioses, con quien tenemos cero conexión. Así que la prueba número 3 es esta: la prueba de conexión con Dios. ¿Están ustedes conectados con Dios? ¿Tienen una conexión personal con su Creador y Salvador? Es una prueba que debemos resolver ahora, en el ojo de la tormenta. Yo tengo que tener una respuesta para eso, y vos tenés que tener una respuesta personal para eso, ahora antes que vuelva la tormenta. Y finalmente, mirando a Daniel y sus amigos, ellos ponen su confianza absoluta en Dios. Miren nuevamente el verso 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel se arriesga, ¿cierto? Y le dice al gobernador más poderoso, el gobernante más poderoso de este mundo: dame un día, y mi Dios me dirá cuál fue tu sueño. ¿Dios le había hecho eso alguna vez a Daniel? No. Pero Daniel camina por fe, así que la prueba final es la fe o confianza absoluta en Dios. Volvamos a ver esto un poco más detalladamente. La prueba de discernimiento espiritual y entendimiento profético. Al final de junio, solo unas semanas atrás, hubo unos casos en la corte que la Corte Suprema dictó sentencias y muchos cristianos, muchos conservadores estaban felices con esto. Uno de ellos era Creativo LLC versus Elanus, en el caso del diseñador web de Colorado que, obligado por el Estado, fue obligado a hacer diseños gráficos para una pareja homosexual o algo así. Llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo: Colorado, no pueden obligar a este hombre a hacer eso. En este caso tiene libertad de conciencia. Hubo otro caso que se decidió un día antes, el 29 de junio de este año, y ese era el Graf versus DeJoy. Este era el trabajador del correo postal. Él quería su Shabbat libre, que para él era el domingo. Debido a eso lo habían despedido. También ganó ese caso. Muchos dijeron que era una gran victoria, lo cual lo es para la libertad religiosa. El año pasado, Roe vs. Wade fue anulado. Nuevamente, muchos cristianos y muchos conservadores dijeron que era un paso en la dirección correcta. Honestamente les digo que estoy feliz que estos 3 casos terminaron así. Se alinean con mi forma de ver la visión bíblica del mundo. Alguien me envió un correo electrónico y me preguntó si estas decisiones recientes de la Corte Suprema realmente son una señal de más libertad religiosa o no. ¿O no? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cambian estas decisiones lo que sabemos de acuerdo a la profecía bíblica que viene? No, claro que no. Quizás lo demora un poco. Quiero ver de cerca la destrucción en el Nuevo Testamento de Jerusalén entre los 2 asedios del ejército romano. ¿Qué sucedió? Cuando el general Cestius de repente se retiró
se retira de Jerusalén después del primer asedio. Si recuerdan la historia, el ejército judío corrió tras de él. Las fuerzas judías persiguieron a Esesios y su ejército cayó sobre su retaguardia con tal ferocidad que los amenazó con la destrucción total. Si leen la historia, ellos mataron alrededor de 5.000 del ejército romano. Esto fue una gran victoria para los judíos y regresaron creyendo que habían ganado su libertad o al menos tener una buena oportunidad de tenerla. Esta mañana quiero sugerir que esta historia que sucede entre ambos asedios es una lección para nosotros hoy. Debemos estar contentos que solo tomaron pasos para la libertad de religión, pero no dejemos que nos cierren los ojos ante lo que se va a venir, porque los romanos están volviendo. Eso es lo que nos dice la destrucción de Jerusalén. ¿Qué sucedió cuando volvieron? Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén. Cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito, empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Millares murieron a consecuencia de dos cosas: hambre y ¿qué más? Pestilencia. ¿Han escuchado recientemente sobre hambre global o escasez global de alimentos? Sí, se escucha por todos lados. Quiero compartir un pasaje del deseado de toda la gente. No sé cuántas veces lo he leído, pero fue solo hace un par de meses que realmente reconocí lo que se estaba diciendo. Acá va, en la página 97. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. ¿Cuántos antes habían escuchado esa cita? Sí, esto es lo que se viene. Así es como va a ser esa tormenta. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se le dé la muerte. Esto se refiere a Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que viene ahora. Pero al obediente se le hace la promesa: habitará en las alturas, fortaleza de roca será en su lugar de acogimiento, se le da su pan y sus aguas serán ¿qué? Ciertas. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Noten esta oración: serán alimentados cuando la tierra esté asolada con ¿qué? Hambre. Ellos serán alimentados. ¿Se dan cuenta lo que nos está diciendo este pasaje? No se van a levantar mañana y encontrarse con que la marca de bestia ya está. El mundo va a estar en medio de una hambruna global. Así como fue con Faraón el tiempo atrás, que tenía todo el grano de Egipto del mundo, habrá solo un poder al cual le podrá comprar comida. Ese poder estará feliz de venderle esa comida. Sí. Ahora, esa fue una parte del asedio de Roma. El hambre. La otra parte es pestilencia. Ahí hemos tenido pestilencia. Y no solo las grandes por la cual recién atravesamos. Por esto encontré esto interesante. 7 días atrás, 15 de julio 2023, Gran Bretaña está en alerta de encierre por nuevo virus que mata al 40% de las víctimas. Seguramente llegar al Reino Unido. Quizás llegue, quizás no lo sé. Pero hay muchas voces y han habido varias en los últimos meses alertándonos que hay otra pandemia en camino, ¿correcto? ¿Han escuchado alguna de estas cosas? Tienen a la cabeza la Organización Mundial de Salud alertando sobre potenciales más mortales que la anterior. Si la opinión de este tipo significa algo, él dice que viene otra pandemia también. Será diferente, pero sí tendremos otra. Luego el presidente Biden, esto fue en junio del año pasado: necesitamos más dinero para planear la segunda pandemia. Puede que se equivocó, pero cuando usamos la palabra "la" es muy específico. Se llama un artículo definitivo. Así que puedo decir, hay 3 cámaras, pero puedo hablar de una cámara y puede ser cualquiera. Pero si digo "la cámara", significa una cámara específica. Así que no sé qué quiso decir. Dice que va a haber otra pandemia, que tenemos que pensar en el futuro. Biden dijo en declaración en la Casa Blanca marcar la disponibilidad de vacunas para niños pequeños. Bueno, el otoño pasado hubo otro ejercicio simulado que fue hecho por la Universidad de Johns Hopkins y la fundación de Bill Gates. Nombró este virus síndrome respiratorio epidémico grave por enterovirus 2025. Enterovirus. En su escenario, esto sucede en el año 2025. Enterovirus están
en la misma familia del virus del polio, neurológico en su naturaleza y cómo atacan. Es interesante para mí ver que el acrónimo es SEERS. ¿Saben lo que es un SEERS? Videntes. Profeta, uno que predice eventos futuros. Puede o no significar algo, pues es interesante. En la simulación tenían un reporte informativo simulado y esto es lo que dijo esta señora. Desde hoy hay un estimado de 1.000 millones de casos a nivel mundial, con más de 20 millones de muertes, incluyendo más de 15 millones de chicos. Incontables millones permanecen vivos, pero con parálisis o daño cerebral. Así que el 76% de los que mueren en la simulación son chicos. Eso me recordaba a una cita de una profeta verdadera. Quizás lo hayan leído antes, está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 296.6. El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, lo encontraremos y lo reconoceremos en las cortes celestiales. No estoy haciendo predicciones, pero podemos sacar al menos una conclusión. Necesitamos orar por nuestros hijos como nunca antes. Daniel y sus amigos se les requirió permanecer en pie solos. A Moisés se le requirió permanecer en pie solo. A Esther se le requirió permanecer en pie sola. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos, nietos, sobrinos y sobrinas? A aquellos chicos dentro de nuestras iglesias. Es una pregunta seria, ¿no? ¿Qué de las manifestaciones de demonios? Elena White también hizo esta declaración. A medida que nos acercamos a fin de tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas entre las ciudades del mundo. Y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Pablo predijo lo mismo, ¿cierto? Dijo que el inicuo se revelaría. Y en otro pasaje dice que Satanás mismo se transformará en ángel de luz. Hay una extraña empresa llamada Editorial Lucis Strauss. Solía llamarse Editorial Lucifer, pero el nombre molestó a mucha gente, así que lo cambiaron a Lucis Strauss. Obviamente es una editorial ocultista. Uno de sus libros está escrito por una señora llamada Alice Bailey y ella tiene esto por decir. Ella estaba escribiendo más de 100 años atrás. Así pues, está procediendo un gran y nuevo movimiento y está tomando lugar una interacción tremendamente aumentada. Esto continuará hasta 2025, después de Cristo. Durante los años transcurridos entre ahora y entonces se verán grandes cambios. Y en la gran Asamblea General de la Jerarquía, celebrada como es habitual en cada siglo en 2025, se fijará con toda probabilidad la fecha de la primera etapa de actualización de la jerarquía. Muchas palabras, no sé qué significa eso. Pero en algún momento Satanás comenzará a manifestarse. Eso lo sabemos de la Biblia. Y lo sabemos eso por el Espíritu de Profecía. No estoy poniendo ninguna fecha, solo estoy compartiendo lo que otro han dicho. Prueba número 2. Preparación para los eventos sin precedentes. El rey demandó de sus siervos que hicieran algo que jamás antes se le había pedido que hicieran. Mi pregunta esta mañana es: ¿pedirá Dios a sus siervos que pasaran por algo que jamás había pedido que pasara a ningún otro ser humano justo antes de la segunda venida? En Apocalipsis 15:8 leemos esto: y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios. Esto es el templo en el cielo. Y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas con los 7 ángeles. Esto se llama el cierre de ¿qué? Del tiempo de gracia, correcto. Así que cuando Jesús se quita las prendas sacerdotales y hace la transición de sacerdote a rey. Porque cuando Jesús regresa, vuelve como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la obra de intercesión que está haciendo desde que volvió al cielo, en algún momento antes de su regreso, se detendrá. De eso habla este verso. Eso es lo que leemos en el libro del Gran Conflicto. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a la mitad de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. ¿Alguna vez ha guiado Dios a sus siervos por esa experiencia anteriormente? No. ¿Cómo nos preparamos por una experiencia como esa? Debemos tener el sello de Dios.
Apocalipsis 7:2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Esto me lleva a preguntarme: ¿soy yo un siervo auténtico de Dios? Debería llevarnos a preguntar si realmente soy un siervo de Dios. Digo que soy cristiano. Si digo que mi vida la entregué a mi Salvador, ¿realmente estoy viviendo así? ¿Qué significa ser un verdadero siervo de Dios? Les sugiero rápidamente 4 cosas. Toda mi vida le pertenece a Dios. Toda mi energía le pertenece a Dios. Toda mi reputación le pertenece a Dios. Todas mis posiciones le pertenecen a Dios. Le doy todas esas cosas a mi Maestro. Y le digo: úsame enteramente como mejor te parezca a ti. Estoy dispuesto a decir sí. ¿Cómo obtenemos el sello de Dios? Esto es lo que leemos en el evento de los últimos días. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un financiamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como se ha sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Sellados en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Cuando estaba en la facultad, trabajaba en un equipo de construcción por 3 años. Todo el tiempo en un solo proyecto. Estábamos construyendo un edificio de departamento de 3 pisos. Cuando me uní al equipo, al comienzo de esos 3 años, recién estaban trabajando en los cimientos, las paredes de 12 pulgadas formando los cimientos. Aún recuerdo que era un viernes de tarde, habíamos armado, esta era la primera vertida de concreto de la pared. Teníamos en su lugar todos los moldes, todos los refuerzos externos puestos, y acá viene el camión del concreto. Había nubes de lluvias en el horizonte. Si sabe algo de echar concreto es que no se echa cuando va a llover. Todo está un poco, tengo ahí, viene el camión de concreto, tienen estos largos brazos que dispara el concreto hacia arriba y luego baja, y solo va moviéndose por la pared, así que viene el concreto y comienza a verterse en otros moldes, y en unos 2 segundos y medio después de caer lo primero el concreto, una tremenda explosión, y los moldes explotaron y el concreto empezó a caer por todos lados. Pueden imaginarse las palabras siendo pronunciadas ahí. ¿Qué sucedió? Todos nosotros, el novato, incluyendo al capataz, se habían olvidado de algo importante. Cuando se colocan esas tablas en ambos lados de la pared, deben colocar tirantes cruzados de acero para sostenerlos juntos. Cada uno de nosotros se había olvidado de los tirantes cruzados de acero. Cuando cae el concreto en el molde, o sea, no se fija inmediatamente, ¿correcto? Toma algo de tiempo. Normalmente hay presión. De hecho, en una pared de 12 pulgadas, de 10 a 12 pies de altura del concreto, hay mucha presión. Lleva tiempo para que el concreto se fije. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es la lección? Lleva tiempo afianzarnos en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Si no tenemos esos tirantes cruzados en nuestras vidas, si no estoy conectado con mi Salvador Jesucristo, cuando la presión llegue y ese concreto comienza a verterse en mi vida, entonces mi vida explotará tal como hicieron esos moldes. Esa es la segunda prueba. Amigos, necesitamos el sello de Dios. Debemos afianzarnos en la verdad tanto intelectual como espiritualmente. Por último, la verdad no es una cosa sino una persona. Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Cómo se afianza una persona? Se llama una relación. Se llama tiempo. Debemos pasar tiempo con Jesús. Prueba número 3. Los sabios finalmente dijeron la verdad: no tenemos ninguna conexión con los dioses, cuya morada no es con la carne. Pero este verso lo conocen, Juan 1:14. El verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿E hizo qué? Habitó con nosotros. Daniel servía a un Dios que sería carne y habitaría con la humanidad. ¿Qué significa eso para nosotros? Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado ¿en dónde?
en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Podemos debatir la naturaleza de Cristo, pero no quiero hacer eso esta mañana. La conclusión es, sea lo que Cristo hizo por nosotros, nos promete ahora mismo la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Porque Cristo venció el pecado en la carne. ¿Han leído recientemente Romanos 6? Te animo que lo hagas esta tarde si no lo han hecho. Vez tras vez, Pablo, si ahora están caminando con Cristo, no permitan que el pecado se enseñoree de ustedes. Si han nacido de nuevo, toca ese punto vez tras vez. ¿Está conectado con tu Salvador? Pedro escribió, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto no es enseñarse de la nueva era, donde voy a encontrar a Dios con eso debajo de mi costilla, es una conexión con la fuente de la vida. Colosenses 1:27 dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Han escuchado mucho decir ahora, y quizás siempre lo vienen diciendo, vamos a tener que esperar hasta llegar al cielo para vencer. Les tengo una pregunta. ¿Dónde comenzó el pecado? Tenemos que esperar hasta estar en un ambiente perfecto antes de que realmente podamos esperar que Dios pueda dar una victoria sobre estas cosas en nuestras vidas. El pecado nació en un ambiente perfecto, justo al lado del trono de Dios. ¿Saben ustedes dónde Lucifer trabajaba? Justo al lado de Dios mismo. ¿Dónde se inició el pecado en esta tierra? En un ambiente perfecto llamado Edén. En Adán y Eva, en las mentes y corazones de los seres creados perfectamente. Si estamos esperando un perfecto ambiente para reclamar en nuestras vidas las promesas de Dios, vamos a estar acá por mucho tiempo. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Es una promesa asombrosa. No por nosotros mismos, sino Cristo en ti es la esperanza de gloria. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Eso nos trae a la última prueba, la prueba de la fe absoluta en Dios. ¿Qué es fe? Es la fe donde yo me siento para atrás relajado y espero hasta que vos obedezcas a Dios, hasta que vos pruebes la bondad de Dios con nosotros, y al ver a Dios obrando en tu vida, finalmente digo, bueno, ahora puedo avanzar hacia adelante. A veces Dios usa eso, alabado sea el Señor, podemos alentarnos uno a otro. Pero fe, la clase de fe que necesitamos hoy es la fe que confía absolutamente en Dios, en que haga algo que nunca antes había hecho. Con buena razón llaman a Abraham el padre de la fe. Dios lo despierta una noche y le dice, anda a sacrificar a tu hijo Isaac. Pero vos prometiste que a través de él vendría el Mesías, le dice a Abraham. No, la Biblia dice que Abraham se levantó y obedeció. ¿Qué le permitió hacer eso? Si leen la historia en Hebreos 11, Abraham dice que Dios es capaz de levantar a Isaac de entre los muertos. Y nosotros leemos esa historia desde donde estamos hoy y pensamos, claro, ¿a cuánto resucitó Dios a través de la historia? Podemos repasar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. And then we stop because we realize that when Abraham was alive, no person had yet been raised back from the dead. Abraham is the father of the faithful because he believed that God would do something that he had never done before, just to keep his promise. Do you have faith this morning? For the last 7 years, my wife and I have been on a journey of faith. All of my training, my education, my degrees are in music,
music education, trumpet performance, music composition. I had my life planned out. I was going to get my doctorate and teach at a college or university somewhere. And then God tapped me on the shoulder and said, I'd like you to do something else. And so for the last 7 years, we've been working full-time as lay evangelists. We have a self-supporting ministry, Pathway to Paradise Ministries. And people ask me, how in the world do you support a family of 6 as a self-supporting ministry? And I tell them, I don't know. Ask God. That's His problem. Now, there's been times I haven't been quite that confident, I'll be honest with you. But I can tell you from our experience, God is faithful. And if He is calling or asking you to do something in your life, all He needs from you is a yes. And He'll provide the rest. He'll take care of you. This picture was taken 3 years ago. These are my 4 kids and my father-in-law. His name was David. A few months after this picture was taken, he got sick. Finally figured out it was COVID. Went to the hospital a couple days later, on his own power, smiling, walking in. You probably know the story. He deteriorated. 5 days after that, they moved him to intensive care. 5 days after that, they put him on the ventilator. 5 days after that, he died. But I want to share with you the last text message that my father-in-law sent me. This is from the hospital. He said, I am so glad to be here right where God wants me. He is doing just what I told God I wanted him to do, and more on that later. I love my family. Now, he never got an opportunity to tell me what he meant by that. God is doing just what I asked him to do. But my wife was talking to him a day or so after that text came through, and he told her a little bit. He said, I've been praying for several months, seriously, that God will do whatever is necessary in my life so that I can be ready to stand in his presence at the second coming. And he saw this trial as part of God's answer to that prayer. Now, he sent another text message to some friends of ours, right around this time. I'm going to share that one with you as well. He said, God has me right where he wants me in his end time, most holy place laundry, getting me cleaned up to see him coming soon. I have no uncertainty, no anxiety, no fear, thanks to resting in his hands. There is no place safer or more comfortable to be, and I am a blessed man. Praise the Lord. Do you know that you are safe in God's hands? Have you learned the lesson of absolute trust, no matter what happens? This is something we must learn now in the eye of the storm. We don't know when the final events will come, but we can know they're sooner today than they were yesterday. And God is calling every one of us here to a closer, more committed walk with him. I want to finish this morning by making 3 invitations. The first one is this. There may be somebody here this morning who has never given their life to Jesus, who has never been baptized by immersion as Jesus was. If that is you, and if you feel the Holy Spirit urging you and asking you to make that decision today, would you just raise your hand where you're at? If you have never been baptized, if you have never made that decision, Jesus is my Savior. I want to be his servant. Is there anybody here that hears that invitation this morning? I want to make a second invitation as well. There may be somebody here who realizes I've had a walk with Jesus, I've made that decision at some point in the past, but I realize that somewhere along the line, my life has drifted further than it should from Jesus. And you feel a
desire to be rebaptized. If that's you, would you raise your hand where you're at this morning? Do you feel the Holy Spirit? Do you feel Jesus calling you this morning? I have a final invitation as well. And that's the invitation I responded to about 12 years ago, right after my wife and I got married. We were sitting in church. Guest speaker came through for the weekend. And at the end, he gave the appeal. If you feel God calling you to full-time work for him, whatever that might mean, would you come forward? And I was sitting in the back there. All of a sudden, I looked down and my feet were walking up toward the front. And I thought, wow, how is that happening? And God has proved faithful every day since then. Is there somebody here this morning, you know that God has been calling you to work for him full time? Now, whatever that might mean. Might mean staying where you're at, even keeping your same job with a renewed focus, but it also might mean big changes in your life. If that is you, if you hear the Holy Spirit calling you this morning to just be an authentic servant, right? And say, everything is yours, Lord. I'm willing to do whatever you might ask. Would you raise your hand where you're at this morning? Praise the Lord. Praise the Lord. Now, don't make this a quick raising of the hand. Start praying about it. We prayed for 8-9 months that the Lord would show us what that means. And he did. I don't have time to tell the story. I encourage you, pray and continue praying until you know absolutely what call God has on your life. When you do that, you will have a solid anchor, and you can ride through any storm that we're going to face in the future here. Let's stand together as we sing our closing hymn, An Anchor in the Time of Storm.